quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, bienvenidos a otro de los videos donde en esta ocasión al menos vamos a presentar a uno de esos personajes que son fuera de series. Se trata del Francisco Pascasio Moreno, un héroe civil de Argentina, y la verdad que era un hombre multifacético, que vivió muchas aventuras, que sirvió a su patria magníficamente bien, y la República Argentina le debe gran parte del territorio que ocupa en la Patagonia a sus gestiones, ya que tuvo un conflicto limítrofe con Chile y fueron a un árbitro, que en este caso fue el rey Eduardo VII de Inglaterra, y Moreno fue el perito argentino y demostró, por medio de su teoría de la división de las aguas, cuál era la parte que correspondía con toda justicia a Argentina y cuál la que le correspondía a Chile, porque tanto argentinos como chilenos estaban en desacuerdo. Así que le debe Argentina, por lo menos fueron 180 leguas cuadradas de territorio que quedaron bajo soberanía argentina, a él, realmente fue a él. Pero Moreno fue un hombre multifacético, un científico, un apasionado del conocimiento, un hombre que le gustaba coleccionar huesos, artefactos indígenas, quería estudiar la antropología de, de América del Sur, ¿no? Y animales, indígenas y otras personas, y otros restos, digamos, que encontraba por ahí, él los coleccionaba. Ya a los 12 años, junto con sus hermanos, fundó en una habitación que le cedió el padre, en su casa, un museo de ciencias naturales. Pero dejemos estas anécdotas y, digamos, de la infancia y vayamos a la parte substanciosa de el accionar de Moreno. Francisco Moreno sí está ligado indisolublemente a la Patagonia, aunque también fue un hombre muy altruista, un filántropo. Se encargó de crear una fundación que ayudaba a niños de la calle, abandonados, desválidos, los recogía, los alimentaban y les enseñaban oficios para que pudieran, cuando llegaran a adultos, defenderse dignamente, evitando así la delincuencia. También los instruía, los mandaba al colegio, y muchos tenía comedores para niños, costeados por su propio dinero. Por eso le puedo decir que fue un hombre que se preocupó por la niñez, porque sabía que era el futuro de la nación, los niños. También instituyó, junto con otros hombres interesados en el mismo tema, la erradicación del movimiento de Boy Scout en Argentina, y fue el primer presidente de la Asociación de Boy Scout Argentinos, porque consideraba que era algo bueno para la salud física, mental y moral de los niños que se dedicaran a las actividades interesantes y útiles que enseñaban en las instituciones de Boy Scouts.
también fue un individuo que formó parte de instituciones científicas, ha recibido premios de instituciones extranjeras y argentinas, principalmente por su trabajo como perito en el establecimiento de límites entre Argentina y Chile, pero también fue un descubridor. Ha descubierto picos, ha descubierto lagos, ríos, que eran conocidos por los indígenas, pero no por las poblaciones de origen hispano que había en Argentina y en Chile, y él la descubrió. Y también, al mejor estilo Indiana Jones, protagonizó unos cuantos episodios de aventuras con los indios. Después fue tomado prisionero y se escapó en forma espectacular, al mejor estilo Indiana Jones. Por eso el subtítulo es el Indiana Jones argentino, porque tuvo episodios heroicos, realmente heroicos, sobre todo el de cuando quiso avisar que venía un ataque indígena y llegó 3 días antes y no le hicieron caso, pero vino de tierra india galopando a todo lo que da, matando los animales, cambiando de caballo cuando uno moría por agotamiento y seguía con el otro. Y la verdad que es digno de una película de Hollywood. Así que creo que se va a entretener con Moreno en todos los aspectos. En su acción humanitaria, en su acción como perito de límites, como descubridor, como geólogo. Y quienes visiten Argentina, si son extranjeros, pueden ir al Parque Nacional Nahuel Huapi, que él lo donó a la nación, y que se conserve la naturaleza intacta tal como estaba. Es un lugar espectacular. Y el video va a hablar mejor que lo que yo pueda decir. Así que los dejo en este punto. Y como siempre les digo, por favor, déjenme sus comentarios. Si les gustó el video, denme un like. Compartan para que más personas puedan disfrutar de él. Y nos seguimos viendo en el próximo video, que como siempre voy a tratar de traer personajes y situaciones muy interesantes. Chao, nos vemos. En esta sección presentaremos a personajes que se han destacado en sus actividades por sus acciones, proezas, ingenio, aventuras y muchas veces aportes importantes a la humanidad. Son personalidades fascinantes y verdaderamente fuera de lo común. El doctor Moreno
con justicia. Es considerado un héroe civil, ya que se destaca con respecto a otros hombres ilustres de la época. Como ser humano sufrió adversidades, que no le hicieron perder el norte de su brújula interior, sabiendo sobreponerse al dolor que le deben haber causado la pérdida de sus esposas e hijos, y permaneció fiel a los ideales de su juventud, hasta el fin de su vida. Dedicó una parte de su tiempo a actividades para mejorar la condición social de sectores necesitados y ayudarles a enfrentar dignamente los desafíos de la vida. En Francisco Moreno convivían el espíritu por la exploración, una sólida formación científica y un espíritu poético. Fue, entre otras cosas, civilizador, explorador, geógrafo, antropólogo, etnógrafo, paleontólogo, historiador, sociólogo, diplomático, legislador, educador y escritor. Conozcamos en forma muy resumida su biografía. Francisco Pascasio Moreno, también conocido como el Perito Moreno, nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852 y murió también en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1919. Hijo de Francisco Facundo y Juana Twaits, tuvo 3 hermanos menores y una hermana mayor. Su padre había estado exiliado en Uruguay durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y su madre era hija de un oficial británico que había sido capturado en el transcurso de la segunda de las invasiones inglesas en 1807 y que luego se radicó en el Río de la Plata. Desde pequeño sintió amor y atracción por la naturaleza. Esta condición se dice que proviene como herencia de una tía abuela paterna, viajera incansable, que se trasladaba en carreta para visitar a sus parientes diseminados por el país, y movida por una gran curiosidad, coleccionaba rarezas que encontraba en su camino y después las exponía para sus amigos. A los 12 años fundó junto con sus hermanos un museo de historia natural en su domicilio. A los 21 años fue designado miembro de la Academia de Ciencias Exactas de Córdoba. En 1885 contrajo matrimonio con María Ana Varela, nieta del escritor Florencio Varela, y de esta unión nacieron 7 hijos, 3 de los cuales fallecieron antes de cumplir los 3 años de edad. Fue, a partir de 1885, miembro de la Sociedad Exploradora de Paramillos de Uspallata, en la provincia de Mendoza. En 1897, en los viajes que realizó a Chile como perito en límites, cruzó la cordillera de los Andes a lomo de mula junto con su esposa y sus 4 hijos, acompañados por el doctor Clemente Onelli. En junio de 1897 quedó viudo como consecuencia del fallecimiento de su esposa de fiebre tifoidea. En 1900 viajó junto con sus hijos a Londres por trámites relacionados con el litigio limítrofe con Chile, en donde dejó a sus hijos varones internados como pupilos en Clayermore, una prestigiosa escuela inglesa. En 1903 falleció uno de sus hijos. Ante tamaña desventura emprendió un nuevo viaje a la Patagonia para mitigar su pena. Moreno tuvo un espíritu altruista, especialmente hacia la niñez, adhiriendo a la coherencia de sus propias aseveraciones. Un niño con barriga vacía no puede aprender a escribir la palabra pan. En 1904 creó los comedores escolares donde diariamente se servían 350 platos de sopa costeados por él. Para hacer frente a los gastos vendió las tierras que el gobierno argentino le otorgó como reconocimiento por su trabajo como perito de límites. En 1910 fue nombrado diputado nacional. También asumió la presidencia de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. El 4 de julio de 1912 constituyó la comisión organizadora del movimiento Scout en la Argentina, creando una institución que se denominó en sus primeros tiempos Asociación de Boy Scout Argentinos. También este año es nombrado vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Murió en 1919 a los 67 años. Fue enterrado en el cementerio de la Recoleta. En 1944 sus restos fueron trasladados a la isla Centinela en el lago Nahuel Huapi. El principio de su romance con la Patagonia. En 1874, Francisco Moreno emprendió su primer viaje a la Patagonia, impulsado por un espíritu de aventura, el interés por aprender sobre la geología, la historia natural, la flora y fauna de la región. A su paso por la localidad de Carmen de Patagones, ya había recolectado numerosos cráneos, puntas de flechas, puntas de lanza y sílices tallados. Estos cráneos dan origen a nuevos estudios antropológicos que fueron publicados en París por el profesor Broca y despertaron el interés de estudiar
a las razas indígenas de América del Sur. A partir de 1874, las autoridades argentinas le encomendaron al joven Moreno sucesivas expediciones de exploración que tuvieron un doble objetivo: consolidar la soberanía argentina y recabar datos para el avance de la ciencia. En julio de 1874, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, recibió el encargo del ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, doctor Carlos Tejedor, de investigar las inmediaciones de la bahía Santa Cruz. Moreno embarcó en el bergantín Rosales para explorar dicha zona donde existía un asentamiento de colonos chilenos. A su regreso viajó a Entre Ríos para comparar la formación terciaria de la Patagonia con las barrancas del Paraná. Alentados por sus logros, la Sociedad Científica Argentina y el gobierno de la provincia de Buenos Aires le brindaron apoyo financiero para realizar nuevos viajes a la Patagonia, recorrer territorio inexplorado y estudiar la cultura indígena. En septiembre de 1875 comenzó una nueva expedición al sur, en las playas de Pehuenco, a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Estudió yacimientos fósiles relevados con anterioridad por Darwin. Siguió rumbo al sur, queriendo cruzar los Andes a través del lago Nahuel Huapi e intentar llegar a Chile por el paso Pérez Rosales, haciendo el camino inverso al de Guillermo Cox. Bordeó el río Limay y se encontró con el cacique Saigüeque en la zona de Colón Curá, para solicitarle ayuda y permiso para encontrar el paso que lo conduzca a Chile. Sin embargo, Saigüeque y su consejo tribal, molesto por acciones del gobierno, le negaron el paso a Chile, por lo que Moreno recorrió la zona de Pegüeña y el 22 de enero de 1876, a los 23 años de edad, fue el segundo hombre blanco que llegó al lago Nahuel Huapi desde el Océano Atlántico. Allí izó la bandera argentina y posteriormente emprendió el regreso a Buenos Aires. En este recorrido, Moreno se puso en contacto con las naciones indígenas de la Patagonia, recolectando valiosos datos y materiales sobre estos indios. Moreno quedó muy impresionado por el drama de estos pueblos despojados de sus tierras ancestrales. Por ello trató de humanizar la relación entre el gobierno argentino y los pueblos indígenas, abogando por la entrega de tierras a los originarios y el establecimiento de escuelas para sus hijos. En Buenos Aires preparó una nueva expedición cuyo fin fue reconocer el río Santa Cruz. En julio de 1876, el presidente Nicolás Avellaneda brindó su apoyo a Moreno y le facilitó un ayudante para relevar la cartografía y la topografía de dicha zona. La cuestión de límites con Chile preocupaba a Moreno, especialmente que el tema fuera discutido por personas que no conocían la Patagonia, como para tener elementos de juicios precisos y fundamentados sobre los límites de la cordillera y la divisoria de las aguas. En octubre de 1876 regresó a la Patagonia junto a Carlos Berg en la goleta Santa Cruz, al mando del comandante Luis Piedrabuena. La nave fondió en la desembocadura del río Chubut, donde Moreno recorrió la colonia galesa, obteniendo gran cantidad de fósiles marinos. Luego de 3 meses, la nave zarpó. Nuevamente, llegando a la boca del río Santa Cruz el 21 de diciembre, remontó el río y lo recorrió en toda su extensión, llegando hasta sus nacientes, el 15 de febrero de 1877. Allí, como defensor de la soberanía de Argentina sobre esas tierras, bautizó el lago que da origen al río con el nombre de Lago Argentino y llegó a estar muy cerca del imponente glaciar que luego fue designado en su honor, aunque sin llegar a verlo. En su contacto con los indígenas tomó apuntes de su idioma, queriendo escribir un diccionario tehuelche. En febrero descubrió y bautizó el lago San Martín, avistando el lago Viedma y el cerro Chaltén, al que identificó erróneamente como un volcán, y lo designó con el nombre de Fitzroy. Esta expedición la realizó junto al grumete Abelardo Tiola. En 1879, durante la conquista del desierto, fue jefe de una expedición al sur para determinar los límites entre Chile y Argentina. El 1 de abril de 1879 aceptó el encargo, solicitando como única recompensa que todos los objetos coleccionados durante la expedición sean incorporados al museo bajo su dirección. Estudió en su expedición los aspectos geológicos del trayecto desde el puerto San Antonio a Nahuel Huapi, para la futura construcción de una línea de ferrocarril que atraviese la Patagonia y una el Atlántico con el Océano Pacífico. Esta fue su segunda visita al Nahuel Huapi y comenzó a pensar en reservar esas tierras para la creación de un parque nacional. Avanzando a través de las tolderías, llegó hasta el lago al que bautizó Lago Gutiérrez en memoria de su antiguo maestro. Era territorio mapuche y los expedicionarios cayeron prisioneros de los indios, aunque lograron huir durante la noche. Moreno influye en la modificación de las ideas de las generaciones precedentes sobre la Patagonia.
Conocían las descripciones de Fitzroy y les impresionaba el criterio de tierra maldita que Darwin le aplicó, debido a que no se internaron lo suficiente como para formarse de ella un concepto global. Cuando Moreno y otros exploradores penetran en sus zonas fértiles y se extasían en presencia de las paradisíacas bellezas, la Argentina toma posesión efectiva de esa inmensa y abandonada heredad. Pasa entonces el peligro de un golpe europeo, y el de los anexionistas chilenos será conjurado. En 1883 la Sociedad Geográfica de Francia le otorga la medalla de oro. Por su conocimiento de la región andina austral fue designado en 1896 perito de la Comisión de Límites entre Argentina y Chile. También participaron Clemente Onelli como secretario general y Emilio Frey como topógrafo. El arbitraje le permitió a la Argentina retener 1.800 leguas cuadradas de tierra. Sus viajes significaron descubrimientos geográficos de trascendencia, permitiéndole conocer palmo a palmo el suelo austral argentino y encarar, con acierto, la defensa de los derechos de Argentina en la controversia de límites con Chile. Los datos que aportó abrieron nuevos horizontes a la antropología sudamericana y posibilitó que varios científicos europeos se abocaran a estudiar las razas originarias de América del Sur. Francisco Moreno murió en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1919. Sobre su pecho llevaba un relicario con la bandera del Ejército de los Andes. En uno de los tantos papeles de su mesa de trabajo, su nieta Adela cuenta que había uno que decía: «¿Cuánto quisiera hacer? ¿Cuánto hay que hacer por la patria? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Tengo 66 años y ni un centavo. ¿Cuánto valen los centavos en estos casos? Yo que he dado 1.800 leguas a mi patria y el Parque Nacional donde los hombres de mañana, reposando, tiran nuevas fuerzas para servirla. No dejo a mis hijos un metro de tierra donde sepultar mis cenizas». Originalmente sus restos fueron enterrados en el cementerio de la Recoleta, de Buenos Aires. El Congreso de la Nación Argentina, en 1934, sancionó la ley por la que se dispuso erigir un mausoleo en el lago Nahuel Huapi para depositar sus restos. Acción que finalmente se concretó en 1944, en una ceremonia presidida por el general Baldomero de Viedma. Desde el 16 de febrero de 1944, sus restos reposan en la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi, junto a los de su esposa, dentro del Parque Nacional que fundó. Por una disposición de la Prefectura Naval Argentina, cada embarcación que cruza frente a la isla debe sonar 3 veces su bocina para rendirle honores. Reconocimientos y honores. La Universidad Nacional de Córdoba, en 1878, nombró a Francisco Moreno doctor honoris causa, recibiendo además múltiples reconocimientos de las célebres instituciones científicas y prestigiosas universidades que le otorgaron diplomas y medallas. Actuó en política, ocupando los cargos de diputado nacional y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Su último viaje al sur lo realizó en compañía del expresidente norteamericano Theodore Roosevelt en 1912. Su nombre es recordado en la toponimia argentina, por ejemplo, el glaciar Perito Moreno, la localidad de Perito Moreno y el Parque Nacional Perito Moreno. Asimismo, dentro de la zona patagónica, en la mayoría de las localidades hay una calle que honra su memoria. Anécdotas. Arriesgando su vida para salvarla de otros. Aquellos que no nacieron en la parte meridional de la América del Sur, tal vez ignoren las relaciones entre los pueblos indígenas y las poblaciones de origen hispano. Una de las maneras que los indios tenían para resistir el avance de los blancos era organizar lo que los gauchos llamaban malones. Un malón era un grupo más o menos numeroso de guerreros indios que sin previo aviso caían sobre poblaciones indefensas para arrasarlas, robar ganado, objetos de valor, tomar cautivos, generalmente mujeres jóvenes, niños, adolescentes, y al que se le oponían eran muertos sin dilación. Para no organizar malones, algunas tribus extorsionaban al gobierno para que le entreguen víveres, ganado, prendas de vestir, utensilios, aguardiente y lo que necesitaran. Cuando se demoraban en entregar lo pedido, el malón no se hacía esperar. Y aquí comienza nuestra historia. El retardo en la entrega de raciones estaba generando descontento entre los indios, algo que aprovechó el cacique Namuncurá para excitar el deseo de organizar una enorme fuerza de ataque para invadir Buenos Aires. Moreno, que se hallaba en esos momentos en territorios del cacique Sayhueque, le solicita este permiso para pasar por su territorio e ir a conocer el lago Nahuel Huapi y luego seguir a Chile. La solicitud es vista con desconfianza por el Consejo de Caciques y luego de 5 horas de debate,
le niegan el permiso. Le dijeron que debía volver sobre sus pasos y considerarse dichoso de conservar la vida. Moreno se entera que se está organizando un gran malón de una fuerza nunca vista. Sin embargo, le hubiera sido fácil eludir la vigilancia y cumplir el objetivo de su viaje, pero decide regresar inmediatamente a dar aviso a los guardias de frontera para que se preparen, ya que la magnitud de la fuerza del ataque, junto con el factor sorpresa, arrasaría con todo lo que se le cruce el paso. En el viaje de retorno encuentra un arreo de ganado robado conducido por mujeres, ya que los hombres estaban todos disponibles para la terrible incursión. Moreno finge ser de nacionalidad chilena y estar interesado en comprar el ganado con miras a obtener mayor información. El tiempo apremia. El ataque es inminente. Por falta de caballos, ya que lo dejaron partir con un caballo por persona, no tenía recambios de caballo para una larga travesía a todo galope. Así que Moreno urde un plan tan arriesgado como efectivo. Planea robar todos los caballos de los indígenas como pueda y librar al resto dejándolos sin montura. Tarea nada fácil. Aprovechando una distracción, arrean parte de los caballos y espantan al resto para dispersarlos. Viajando a todo galope y con 25 caballos de recambio, llega a Carmen de Patagones en la frontera entre blancos e indios. Luego a Bahía Blanca, camino al norte, galopando sin descanso. Tal era el desgaste al que se sometían hombres y animales que el cambio de caballo era cuando el animal moría de agotamiento. Mientras avanzaba, avisaba a los solitarios pioneros de esas grandes extensiones para que se salvaran la vida perdiendo casa y hacienda. Llega por fin a Las Flores, deshecho por el cansancio y el interminable galope, sucio, harapiento, con solo medio vidrio en los anteojos. Telegrafía a Buenos Aires y toma el tren. Al llegar pide que se le avise al ministro de Guerra del inminente ataque de los indios. La felicidad y satisfacción del deber cumplido dura poco. Esa misma noche le dicen que no le creen, que son cosas de muchacho asustado. ¿Asustado? Luego de un esfuerzo sobrehumano, arriesgando la vida para dar aviso, es desestimada la alarma. 3 días después se produjo el peor ataque indígena del que se haya tenido noticia. Engañar para escapar. Hay otro episodio que casi le lleva a perder la vida. Hacia 1880 inicia otro viaje al lago Nahuel Huapi. En esa ocasión cae prisionero de los indígenas, que no lo tratan amistosamente como antes, porque la campaña del ejército argentino contra los pueblos originarios estaba en marcha. De inmediato, su ingenio inagotable le permite urdir un plan de fuga brillante pero arriesgado. Ante los indios fingía tener pavor al agua, y al vadear cada arroyo exageraba una torpeza que no tenía, que causaba gracia a los indígenas. En una de las borracheras nocturnas habituales de los aborígenes, aprovecha para escapar armando una improvisada balsa que botó junto con sus compañeros de aventura al río Colón Curá. El resto fue alejarse hacia la libertad. Siempre listos. Institucionalización del movimiento Scout en Argentina. En septiembre de 1911, Arturo Peni contactó a Francisco Pascasio Moreno para introducir el movimiento Scout en los colegios de Barracas. En 3 meses, el perito Moreno impulsó personalmente la constitución de la tercera compañía de Scout de Barracas. En el presente, tercera compañía Scout Coronel Pringles. En 1912 surgió la idea de crear una asociación nacional que institucionalice el ya numeroso movimiento de Scouts en Argentina. El 4 de julio de 1912, en la casa del perito Moreno, en la calle Casero 2841 de la ciudad de Buenos Aires, junto a otras personalidades destacadas, resolvieron constituir la comisión organizadora del movimiento Scout de la Argentina, creando una institución que se denominó Asociación de Boy Scouts Argentinos, siendo sus fines ser un medio de estimular en la vida de niños y jóvenes de la República el gusto por las excursiones al aire libre, la observación de la naturaleza, el culto del honor, la lealtad y la honradez, el dominio y respeto de sí mismo y de los demás, el amor al prójimo, a la familia, a la patria y a la humanidad. El primer presidente fue Francisco Moreno, quien fue sucedido en 1914 por el teniente general Pablo Riccieri. Su acción como perito de límites. Realiza un total de 7 azarosos viajes a la Patagonia. Hay que tener en cuenta los medios de transporte y comunicación de la época. El Tratado de Límites entre Argentina y Chile de 1881 establecía como frontera entre la República de Chile y la República Argentina las cumbres que fueran divisorias de agua,
pero la demarcación efectiva de la frontera debió ser sometida en 1896 al laudo arbitral de la corona británica, en ese momento al mando de la reina Victoria. Al existir diferencias de opinión entre los dos países en cuanto a la implementación de los términos del tratado en el terreno, a partir de 1896 Moreno se desempeñó como perito o experto argentino en las cuestiones limítrofes con Chile. Moreno se concentró en la defensa de los intereses argentinos, especialmente teniendo en cuenta que el arbitraje de límites más reciente frente a Brasil había sido muy desfavorable. El diferendo abarcaba parte de la Patagonia y disputa por la demarcación en Catamarca y la Puna de Atacama. En el análisis del tema, Moreno se basó en el principio entendido por Argentina de la soberanía argentina sobre el Atlántico y de Chile sobre el Pacífico. Por lo tanto, la tarea consistía principalmente en trazar una línea fronteriza por las altas cumbres, estudiando el curso de los ríos en su escurrir hacia los océanos Atlántico y Pacífico. Para ser efectivo en la tarea era necesario conocer el terreno en detalle para poder tomar posiciones y hacer propuestas que se sustentaran en las características geográficas de cada tramo de la extensa frontera entre Chile y Argentina. Por su trabajo como perito, Moreno realizó a fines del siglo XIX numerosos viajes a Santiago de Chile. En 1897 y 1898 Moreno viajó asiduamente entre Argentina y Chile, contribuyendo a hacer posible el encuentro que los presidentes Julio Argentino Roca, de Argentina, y Federico de Errázuriz Echaurren, de Chile, mantuvieron el 15 de febrero de 1899 en el Estrecho de Magallanes. En un lapso relativamente breve, Moreno reunió abundante información que significó el descubrimiento de numerosos lagos, ríos, canales, islas, cerros y cordones montañosos, que hasta ese momento eran desconocidos. En pocos meses Moreno preparó su obra Frontera Argentino-Chilena, en la que expuso una síntesis de la geografía de las fronteras argentinas. La teoría de Moreno de que el límite con Chile debía ajustarse a la línea de las altas cumbres fue sustentada por un detallado estudio en el terreno de toda la región limítrofe. Además, Moreno aportó el testimonio de los indios de Nahuel Pan y de colones galeses para retener la región de la colonia 16 de octubre y de un antiguo colaborador del museo, Germán Kołowski, para que el Valle de los Huemules, en las nacientes del río Aysén, quedase en territorio argentino. En 1899 se trasladó a Londres como asesor geógrafo del representante argentino. En 1900, mientras Moreno compartió el viaje de regreso en barco a la Argentina con Sir Thomas Holdridge, el árbitro inglés, este le dijo: todo cuanto gane el pie argentino al oeste de la división continental se deberá enteramente a usted. En 1901, Moreno acompañó al comisionado del Tribunal Arbitral, Thomas Holdridge, en el reconocimiento que se realizó desde el lago Lácar hasta el seno de la Última Esperanza. En abril de 1912, Moreno se reunió con los galeses asentados en la zona de Trevelin, logrando que se pronuncien a favor de Argentina, manifestándose conforme de estar bajo la bandera argentina. En mayo regresó a Londres junto al árbitro inglés. El 28 de mayo, en Santiago de Chile, representantes de Argentina y Chile firmaron un pacto de limitación de armamentos y aceptaron el arbitraje inglés. El árbitro era Su Majestad Británica, Eduardo VII, y su representante ante los países en disputa, Sir Thomas Holdridge. Volvió Moreno a Inglaterra y regresó con Holdridge en 1902 para participar de los trabajos de fijación de los hitos limítrofes de acuerdo con el laudo arbitral, firmado en ese año por Eduardo VII de Inglaterra. El laudo arbitral significó que Argentina retuviera 42.000 kilómetros cuadrados de territorio. Por su trabajo de perito, la Royal Geographic Society le confirió la medalla del rey Jorge IV. Acción por la preservación de las riquezas naturales. Francisco Moreno fue el primer argentino que propició la creación de parques nacionales en su país. Al igual que el doctor Ezequiel Bustillo, Moreno sostenía lo mismo que uno de los propiciadores del Yellowstone National Park de los Estados Unidos, John Muir, que en los posibles usos que presionarían sobre los parques, el turismo era la alternativa de uso más manejable y contribuyente. Los conocimientos de la región andina austral, su tesón y habilidad como perito de la Comisión de Límite entre Argentina y Chile, y la defensa que hace frente al Tribunal Arbitral Británico de la posición argentina, permitieron que, al finalizar el arbitraje, la Argentina retuviera 1.800 leguas cuadradas de territorio. Por ello, en 1903, el gobierno argentino, en agradecimiento y a través de la sanción de la Ley 4.192, le otorgó a Moreno 25 leguas cuadradas de tierras fiscales, en un sitio de su elección.
con un espíritu generoso de esas tierras. 22 leguas cuadradas las vendió para financiar comedores para desposeídos, y las restantes, ubicadas en la región oeste de los territorios de Neuquén y Río Negro, el extremo oeste del fiordo principal del lago Nahuel Huapi, las donó al gobierno con la condición de que fueran preservadas intactas, previendo la necesidad de la conservación del ambiente que sobrevendría en los años venideros. El 1 de febrero de 1904, el gobierno aceptó la donación de Moreno y reservó la zona indicada. Recién en 1916, y por decreto de fecha 26 de mayo, se nombró un encargado de esta reserva, primera en todo el territorio argentino. Se la llamó Parque Nacional del Sur, luego constituiría el Parque Nacional Nahuel Huapi. Don Jorge Newbery, poblador de la región, aceptó el cargo ad honorem. Comedores escolares. Moreno tuvo un espíritu altruista, especialmente hacia la niñez, adhiriendo a la coherencia de sus propias aseveraciones. Un niño con barriga vacía no puede aprender a escribir la palabra pan. En 1904 creó los comedores escolares donde diariamente se servían 350 platos de sopas costeados por él. Para hacer frente a los gastos, vendió las tierras que el gobierno argentino le otorgó como reconocimiento por su trabajo como perito de límite. Funda la Obra Patria entre 1905 y 1907, una institución de profunda función social, destinada a recoger niños de la calle, dándoles apoyo y enseñándoles oficios varios para enfrentar la vida dignamente, y las cantinas maternales, donde se brinda cuidado a niños y ayuda a las madres solteras y aquellas que deben salir a trabajar para mantener a sus hijos y no cuentan con un lugar seguro donde dejarlos durante su ausencia. Contrata ama de leche para alimentar a los bebés. Frases. Me enorgullezco de haberme contado entre los hombres que se creen nacidos para servir a la patria. Gobernar es poblar. Si un indio mata a un blanco es un salvaje, y si un blanco mata a un indio es civilización. Hay una sola patria para el mapuche y para el blanco, una sola patria, a pesar de todo. Es sabido que donde el trabajo y la escuela reinan, la cárcel se cierra. Y esta es la vida, muy resumida por supuesto, de este magnífico ejemplar de hombre de bien, un verdadero Indiana Jones argentino, una vida dedicada al estudio de la naturaleza, la exploración, el servicio a la patria y con tiempo para dedicar a los futuros hombres del mañana, los niños.